Ruego a los espectadores de Rol Salvaje acepten mi salutación en este cuarto vídeo sobre el rol objetivo, en el que pretendo centrar esta vez más sobre los reglamentos en sí mismos. En los anteriores vídeos se han despertado interesantes debates cuyos temas quiero convertir en próximos vídeos. De hecho, me hubiera gustado hablar ya de los combates, de los masillas y demás, pero eso va a tener que esperar porque todavía no he acabado de sentar ciertas bases y quiero seguir pues de una forma un pelín ordenada. Así que viene uno de los temas más peliagudos, que son los propios reglamentos. Recordemos que los estilos de juego, por lo menos tal y como los entiendo yo, no son relativos a reglamentos. No es que digamos, Fate es para juego narrativo, no sé cómo lo llamo yo lo he llamado escuela moderna. Dungeons and Dragons segunda es OSR y quinta es no sé qué. No, yo no voy en esa dirección. Yo no digo que los juegos de rol tengan uno u otro estilo, sino que las mesas de juego pretenden ir a una forma de diversión que yo englobo de esas formas. No obstante, los reglamentos sí que favorecen algún tipo de juego o son más adecuados para unos que para otros, de manera que con ciertos juegos se tiende más a un tipo de escuela que a otra. Y a veces eso da lugar a situaciones un pelín extrañas porque pues a lo mejor uno coge Dungeons and Dragons porque era el tipo de ambiente que le gustaba y organiza una partida que no tiene nada que ver con el estilo más clásico o SR o dadista, sino que monta ahí algo experimental o lo que sea. Y para ello, pues a lo mejor hace interpretaciones personales de las reglas o lo que sea, lo cual, bueno, está perfecto, es totalmente razonable. Pero si de alguna forma luego se tiene una conversación sobre, oye, yo he estado jugando a esto, en realidad pues estaba jugando a una versión. Lo cual, bueno, en cierto sentido es evidente, ¿no? Que siempre vamos a jugar de alguna forma una versión. Pero bueno, en este sentido es una de las curiosidades, ¿no? De que los juegos de rol muchas veces tienen el sistema y tienen el ambiente en el mismo volumen. Y eso es un pelín extraño porque muchas veces queremos jugar un ambiente, pero queremos jugarlo de una forma que no casa con el sistema con el que viene. Y eso, de alguna forma, es un problema que surge mucho en las mesas de rol, por lo menos tal y como yo lo he visto. Por otra parte, muchas veces los sistemas pretenden ya emular un color, dar unas sensaciones y también responder a unas reglas sobrenaturales, unas reglas de la magia que no se aplican a todos los universos, sino a aquel del cual se está hablando. Así que, dicha esta introducción, pues ya se puede entender que yo creo que hay reglamentos que tienen unas cualidades que son positivas para el estilo objetivo y otros que no. Esto lleva a que no se pueda jugar estilo objetivo con un manual que al principio no. Pues literalmente, tal y como está, yo creo que no. Va a exigir hacer una reinterpretación y probablemente una adaptación de algunas reglas. Lo cual en sí no es tampoco malo, quizás sea algo grande en sí mismo, coger uno un manual y decir, oye, que va a tener estas 5 o 6 reglas de la casa, vamos a consensuarlas, vamos a hablarlas entre todos, porque bueno, en el rol objetivo, pues los cambios tienen que estar clarísimos para que siga siendo objetivo, precisamente. Y eso lleva a un interés en sí mismo. Así que sin más preámbulo, que ya me acerco a los 5 minutillos, voy a tratar una serie de cualidades que yo he pensado que son fundamentales en un reglamento para que se pueda jugar con estilo objetivo. Luego, si uno coge otro manual, otro reglamento, y quiere objetivizarlo, por decirlo de alguna manera, pues puede buscar reglas que propicien estas cualidades que voy a mencionar, u otras para el estilo que sea. Creo que una de las más importantes es la claridad.
Es decir, que dada una situación, se entienda cuáles son las consecuencias. Esto, bueno, pues la claridad absoluta quizás sea algo utópico, pero entre esa claridad absoluta y las profundidades más pantanosas de algunos reglamentos hay mucho terreno en el que moverse. A más claridad, más nos vamos a acercar al ideal del sistema. No me refiero a una claridad de entender o no el manual, que también eso es positivo, pero no solo para el estilo objetivo, sino para todos, sino a una claridad de que las cosas sean todas bien distintas y que quede muy clarito qué representa qué. Que si vamos a hacer un chequeo, que esté claro que es de esto y no de aquello, o que si surge una posibilidad de que ocurra un daño, pues que no esté a criterio del máster como si es así o si es allá, asá, sino que esté pues clarito ya desde el reglamento. Eso ya lleva a que algunos, pues a que los juegos más modernos, estos que tienen estas mecánicas narrativas que son totalmente subjetivas, pues están muy fuera del paradigma. Dentro de la claridad, es positivo que también sea intuitivo, que dado una acción vaya a responder de forma natural. Si no es intuitivo, es- va a hacer falta que estudiemos más el manual para entenderlo todo. Si es intuitivo y los personajes se cansan cuando corren, lloran cuando les pegan y yo qué sé, y sangran cuando les gritan, es una broma, pues entonces mejor. Cuanto más intuitivo, más va a ayudar a que los jugadores que no pretenden conocer todo el sistema a tope, pues puedan acceder pese a ello al estilo objetivo. Lo cual pues me lleva inmediatamente a la segunda exigencia, a la exigencia táctica, que es que el juego tenga cierta forma en la que dirimir los enfrentamientos pues dé lugar a un leve esfuerzo así de que sea divertido. En un sentido, no en un sentido del esfuerzo en el que sea un peñazo, sino en el sentido del esfuerzo de que si tú te lo piensas un poquillo y dices, mejor que si mi personaje toma tal o cual estrategia, pues eso va a hacer que no tanto que sea divertido, que es positivo, sino que los personajes que afrontan los retos con buenas decisiones, pues les vaya mejor. Esto es muy positivo porque en el estilo objetivo, muchas veces, o ciertas veces, los personajes se van a enfrentar entre ellos. Es uno de los efectos de la libertad extrema, y es que no tienen por qué respetar una dinámica de grupo particular, sino que pueden atacarse, causarse mal o llevar a extremos muy hostiles. En ese caso, es cuando el máster más tiene que apartarse y más tiene que dejar que el reglamento tome las riendas. Porque si en un enfrentamiento entre personajes es el máster el que va a decidir quién gana o quién pierde basándose pues en esos chequeos con trampa o en la interpretación de las reglas, en ese caso su subjetividad va a ser muy dura, va a tener preferencias y eso no es algo positivo que va a generar muchas quejas y sobre todo va a romper el paradigma de rol objetivo. Si se va a obrar así, es mejor dejar claro que no va a ser estilo objetivo y pues, por ejemplo, que no permitir que los personajes entren en combate entre ellos. Para mí, bueno, pues yo sin duda prefiero que siempre exista esa libertad total. Así que para mí es necesario que exista esa forma de táctica divertida y con profundidad. Lo cual me lleva al tercer paradigma funcional, que es la sencillez. Y es que no es aceptable que que el juego sea demasiado complejo. Porque si se da el caso, entonces esta sucesión de conflictos que sin duda van a ocurrir van a agotar al jugador. Y en vez de poder tomar las decisiones de una forma natural, va a tener ese nivel de cansancio y no va a poder asumir los enfrentamientos con naturalidad, con la naturalidad que tendría el personaje. De forma que es importante que los conceptos sean también en ese sentido intuitivos
no tengan números muy elevados, no tengan productos, no tengan una increíble cantidad de chequeos continuados, sino que a más sencillo, mejor. Evidentemente, pues todo, las tácticas, los sistemas que tienen una táctica más compleja tienden a ser menos sencillos, más complejos. Así que ahí hay una búsqueda de equilibrio que en sí mismo es delicada. Yo creo que se puede lograr una razonable sencillez con un meollo así táctico suficiente detrás. Lo he visto en algunos juegos, no en demasiados, pero bueno, por poner un ejemplo así muy simple, pues a casi todo el mundo le gusta Dungeons and Dragons y no es, bueno, no es especialmente complejo, creo yo, aunque bueno, hay de todo, hay personas que les parece que no, que no es comprensible y hay personas a las que la táctica subyacente les parece pobre, o sea que, en fin, hay de todo. Y hay una curiosidad no muy grande y es que la escala, por ejemplo, de los atributos de Dungeons and Dragons, ese 3 a 18, es de lo más antiintuitivo que pueda haber, pero está tradicionalmente muy bien metido en nuestros cerebros de jugadores de rol, así que parece como que no hay problemas. Aún así, curiosamente, en las ediciones más modernas, el atributo tiende a ser un vestigio y a estar casi reemplazado por el bono de atributo, pero en fin, eso ya es otro tema. Diría que otro paradigma muy importante también del estilo objetivo es que los personajes representen lo que son, tengan personalidad. Tanto los personajes como, yo qué sé, cualquier cosa, los objetos, si son tecnológicos, si son mágicos, pues que representen lo que son. mm, la magia que represente profundamente lo que es, con sus efectos, con sus causas, vamos, que sea bien representativo. Esto sé que suena quizá un poco trivial, pero hay sistemas que los personajes se parecen mucho entre sí. Hay otros que los distinguen muy bien, como puedan ser los que tienen clases y que cada clase ocupa su espacio, tiene su función. Esos lo distinguen muy bien. Pero por otra parte, no son intuitivos, porque eso no es muy representativo de la realidad, y, y no son accesibles desde el punto de vista del propio personaje. De manera que esos sistemas tampoco son perfectos, pero aún así en cierto sentido son preferibles a aquellos en los que un personaje puede acabar haciéndolo todo, desarrollando todas las habilidades. La personalidad es importante y yo creo, en mi experiencia, cuando se juega al estilo objetivo con sistemas que no garantizan la personalidad de los personajes, sobre todo, se tiende a perder el interés. En el estilo objetivo las campañas suelen durar de manera que hay que garantizar su interés a largo plazo. Lo cual me lleva a la segregación. Esto es un antimotivo, o sea, la segregación, y me refiero a la segregación en función al nivel, es muy negativa para el estilo objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si, o sea, en la mayoría de juegos de rol hay evolución. Los personajes obtienen ventajas en función a lo que van consiguiendo, de tipo muy variado. Si, si no existe esta evolución, normalmente se pierde muchas veces el concepto de táctica y el concepto de personalidad. Entonces, pero si existe, muchas veces se crea segregación en función al nivel. Es decir, que los personajes que han sido jugados durante mucho tiempo son extremadamente más poderosos que los que llevan jugados poco tiempo. Esto hace que si se une un nuevo jugador a una campaña objetiva, algo que es totalmente normal dada la duración y dada la idiosincrasia de la sociedad moderna, pues tenga que construirse el personaje con más o menos el nivel de los demás. Algo que ocurre también cuando uno de los personajes muere y hay que reincorporarse con otro. Esta situación en la que hay que crear un personaje nuevo con mucho poder es incoherente, porque aparece sin que haya tenido peso previo en la historia, de manera que eso no es aceptable por incoherencia, que es el siguiente punto que tengo en la lista. Pero si aparece como un personaje recién creado y no aporta nada y no se divierte, se rompe también el paradigma. Si hay segregación de este tipo, o una de dos, o hay aparición de personajes incoherentes, o el máster tiende a cuidar rápidamente de la campaña para que no se cree esta situación, lo cual rompe el paradigma de juego objetivo.
Hay muchos motivos por los que a mí la segregación en función al nivel me parece nefasta, no solo en el estilo objetivo, sino prácticamente en todos. No, yo no la aguanto ni en el estilo épico, que es en el que más aparece. La considero casi una herencia de los videojuegos modernos. Es algo que, insisto, no me gusta y puede dar lugar a que haga vídeos solo de ello, al menos uno, pero bueno. Por ahora lo dejo en esta introducción a la segregación en función al nivel, lo cual me lleva a lo que he citado antes, a esta coherencia, que ya he hablado de antes un poco en la táctica, en la sencillez, ¿no? Que es que las cosas respondan a lo que son. Es importante porque si no, el paradigma de la objetividad es incomprensible. Nosotros vamos a poder ser objetivos con respecto a un mundo que entendemos. Si las mecánicas están todas muy claras, pero significan conceptos que son abstractos, entonces no se puede que muchos jugadores no lo cojan. Si aún así son concretos, pero no responden a los reales, pues va a pasar más o menos lo mismo. Por juntarlo con la segregación, por ejemplo. Si un personaje, que es un guerrero, pongamos por caso el Dungeons and Dragons tercera, así que es el más, el que se ve la segregación mucho, ¿no? Y sube a nivel 15, será capaz de matar a cientos de campesinos armados con mala leche y con orcas, y eso en realidad no tiene apenas sentido, así dicho independientemente, dicho así suelto, pero porque lo normal es que una turba de campesinos violentos pues se carguen a cualquier héroe. Y, y la visión contraria pues no parece del todo adecuada para el estilo objetivo desde mi punto de vista. Puede haber otros, incluso dentro del paradigma, que digan lo contrario, pero bueno, este es mi vídeo y, y así lo traigo yo. Otro punto que a mí me parece importante es que exista un cierto equilibrio, lo voy a matizar después, porque cuando no se da este equilibrio, sabiendo los jugadores que se van a enfrentar a retos muy duros, que probablemente sus personajes acaben muriendo quizá a manos de otro personaje, van a querer aprovechar cierto metajuego. Tampoco van a ir, en mi experiencia, radicalmente. Pero si hay una opción que claramente es superior a todas las demás, o una que es claramente inferior, pues va a haber una tendencia muy fuerte a cogerlas o a esquivarlas. Y eso no siempre está bien porque, bueno, no siempre está bien, no está bien para el estilo objetivo, porque rompe el paradigma de personalidad. Uno tiene que poder elegir lo que quiere y que tenga las capacidades lógicas a ello. Entonces, un cierto equilibrio es positivo. También es importante que los efectos sobrenaturales estén adecuadamente equilibrados con respecto al entorno. Esto entra también dentro de la coherencia, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno pretende jugar, qué sé yo, a un entorno poco mágico, como pueda ser el mundo de Conan, ¿no? En el que la brujería, la hechicería viene normalmente más de pactos demoníacos y cosas de este estilo, y uno juega con el sistema de Dungeons and Dragons alegremente, pues rápidamente va a haber bolas de fuego sin consecuencias, bueno, más allá de que la gente sale ardiendo, hechiceros haciendo absolutamente todo sin ningún problema, y todo tipo de magia en todas partes. Si uno, si la magia es tan gratuita como en Dungeons and Dragons, un poco como que las cosas son rápidamente la magia reemplaza a la tecnología. Tenemos teléfonos mágicos, tenemos casi, yo qué sé, cepelines mágicos y muy rápidamente, si la magia es gratuita, pues se vuelven entornos altamente mágicos. Si uno quiere ese equilibrio y esa coherencia, las consecuencias de esa magia, pues tienen que ser de alguna forma parte de la física y tienen que estar claramente establecidas y representadas en el metajuego para que pues tengan el efecto que tendrían en el ambiente citado. Entonces, eso nos dibuja un panorama en el cual el equilibrio es complejo, ¿no? Porque esa magia que va a ser costosa, pues de alguna forma va a tener que ser poderosa o no será interesante. A mí, en ese sentido, también me parece bien que haya cierto desequilibrio. Y ahí va ya, pues, la última temática que voy a meter. Y es
que, por ejemplo, a mí me gustaba mucho en Dragones y Mazmorras segunda edición, esa situación en la que los magos al principio eran una mierda porque eran aprendices y la magia hasta que no se lo dominaba era floja, pero si llegaban a alcanzar los niveles altos, pues básicamente eran superiores. El resto de personajes, guerreros y demás, al principio pues rendían más, pero al final prácticamente lo único, en lo que eran significativos era en esquivarlo, en coger los golpes de los magos, que eran los capaces de afrontar los problemas más significativos. Este desequilibrio es interesante porque para empezar lleva a los jugadores a plantearse qué tipo de esfuerzo quieren afrontar y por otra hace preguntas sobre cómo funciona esa magia y es significativo. Las ediciones más modernas de Dragones y Mazmorras pretenden tener también un equilibrio a corto plazo que a mí no me convence del todo y o sea, este paradigma no siempre está bien representado en todos los juegos desde mi punto de vista. Esta coherencia más equilibrio más desequilibrio para mí es una parte muy significativa al tener un reglamento de estilo objetivo. Yo creo que estas son las exigencias así básicas del estilo objetivo. Luego, si alguien tiene interés en mi opinión, porque como digo, esto es un vídeo que hago yo, puede preguntar en los comentarios, oye, ¿y este sistema a ti te parece que sirve para esto? Como cuánto lo puntuarías para el estilo objetivo? Si a alguien le interesa, yo lo respondo. También, como he dicho, los sistemas se pueden objetivizar en ese sentido de convertirlos en dirección al estilo objetivo. A veces es complejo. A veces uno tiene el sistema y parece hecho para otra cosa. Entonces, hay veces que es, oye, si tanto interés tienes en ese sistema, probablemente tengas muy poco por el estilo objetivo. Otras veces, por ejemplo, pues en el caso de Dungeons and Dragons, por ejemplo, tercera edición, que es muy famosa, tercera edición, 3.5, Pathfinder, incluso, parece que pueden llevar al estilo objetivo, pero con esa ruptura del principio de la segregación y quizá incluso de la sencillez, se quedan lejos. Pero, por ejemplo, ¿es posible hacer una aproximación que sí lo respete? Sin duda. Por ejemplo, yo conozco una de la que he escrito y he hablado muchas veces, que se llama Epic Six. Creo que si buscáis Dungeons and Dragons Epic Six lo vais a encontrar. Si no, tengo artículos en el blog a punta pala. Es una aproximación así radical en la cual los personajes solo pueden subir hasta nivel 6. A partir de entonces, cada 5.000 puntos de experiencia cogen una dote que puedan coger. Requiere un poco de apaño más. Aparecen unas dotes adicionales en Epic Six que sobre todo pues permiten cumplir exigencias de otras. A mí me parece que está bastante bien hecho. Por desgracia, Epic Six es bastante aleatorio. Entonces ahí, en general, todo Dungeons and Dragons, al ser tan aleatorio, no dibuja un panorama en el que sepamos bien lo que va a ocurrir. Se rompe, desde mi punto de vista, el principio pues quizá de coherencia, de equilibrio, de claridad. Quedan muy comprometidos. No le he metido el principio de control de azar, sí específicamente, pero bueno, ya lo digo. Para el estilo objetivo no es muy bueno que los juegos sean de dados explosivos, de dados, así estos dados de 20 y toda la historia, porque no se puede controlar mucho lo que ocurre. Pero bueno, Epic Six, como digo, es una de las aproximaciones más, yo creo que más interesantes, que se rompe con la segregación y me parece muy divertido. Recomiendo probarlo si alguien tiene ganas. Otros sistemas también se pueden llevar a estilo objetivo con relativa facilidad. Digo relativa porque hay que hacer algunos cambios y hay que hacerlos y luego pues hay que respetarlos. La mesa tiene que aceptarlos. Si luego no se respetan, pues el estilo se rompe. Así que, en fin, yo creo que con esto ya he hablado un poquito de cómo son no sé, las condiciones paradigmáticas que un reglamento debe tener, en mi opinión, para que sea aceptable para el estilo objetivo. Y con esto mm, voy a ir dejando este vídeo. Voy a intentar hacer esta semana un segundo vídeo sobre el estilo objetivo. Por eso he hecho este el lunes, a ver si el jueves hago otro
y ya con esto mantengo esa media de un vídeo por semana después de haberme retrasado. Veremos a ver si mi situación laboral me lo permite, pero bueno, agradezco evidentemente que se incluyan comentarios, que haya aquí movidilla en relación con el estilo objetivo. Me está interesando mucho hacer estos vídeos, creo que están resultando interesantes y que hay participación, así que encomiendo a todo el mundo que participe en la medida que crea oportuno y sin más, pues aprovecho para rogar a los espectadores de Rol Salvaje que acepten por el momento mi despedida hasta el siguiente vídeo.